Gaurkoan ere gure deiari erantzun eta prentsaurrekora hurbiltzeagaitik guztioi. Labi Urkullu lehendakari aburu izan den labiaren aholku batzordearen azken bilera bukatu berri dugu. Bilera honek argi berdea eman dio indarrean dagoen dekretua aldatzeari. Nik neuk emango dizkizuet honen inguruko azalpenak eta ondoren nire ondoan dagoen Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak datorren ikasturterako hezkuntza eta osasun arloaren artean aurreikusitako neurriak plazaratuko ditu. Aurreko asteetan agerraldietan esan dizuedan bezala, gaurko batzarrean aztertu dugu aldaketa esanguratsuenak izan direla pandemiaren bilakaeraren jarraipen adierazleei dagokionez, uztailaren 10 eta gaur egunerarte. Uztailaren 30ean, 14 eguneko 100.000 biztanleko intzidentzia tasa metatua 873 kasukoa izan zen. Gaur aldiz 340,45 da. Euskadik gune gorritik kanpo jarraitzen du. Erreprodukzio indiziaren datu altuena uztailaren 2an izan zen. 1,43a. Gaur egun 0,86 da. Joera aldaketa argia da. Halere, joeraren aldaketa horrek ez du oraindik eragin handirik izan ospitaletako okupazioan edo ziuetan hoberuntz joan badira ere. Momentu hauetan 284 pertsona ditugu Osakidetzako ospitaletan. 220 plantan ospitaleratuta daude COVID-19 jota eta 74 ziuetan daude COVID-19 dela eta. Asko izaten jarraitzen dute. Desde la reunión anterior del Consejo Asesor del LABI en julio, se ha producido un cambio de tendencia en la evolución de la pandemia. El propio dictamen de la Comisión Científico-Técnica constata que nos encontramos en la fase descendente de una ola epidémica que ha concentrado la transmisión de contagios en la población con menor proporción de vacunación, coincidente, además, con un periodo de mayor interacción social y mayor movilidad. Vemos claramente el cambio de tendencia en la evolución de la incidencia acumulada en 14 días y también en el índice básico de reproducción, pero el reflejo es más moderado en lo que a la presión asistencial se refiere. Para hacer frente a esta situación, sabemos que la vacunación es la mejor herramienta que tenemos. Vacunación que en Euskadi sigue adelante. La vacunación con al menos una dosis alcanza al 86,6% de nuestra población mayor de 12 años y con pauta completa es el 78,9%. En números totales, se ha administrado al menos una dosis a 1.712.000 personas y han cumplido la pauta de vacunación un total de 1.562.000 personas. Los llamamientos y mensajes proactivos enviados estas últimas semanas a la población diana están teniendo efecto. A modo de ejemplo, les voy a dar el siguiente dato. Entre las personas que contrajeron la enfermedad COVID-19, estos son los datos. 47.230 personas han cumplido ya los 2 meses desde que dieron positivo y de ellas 17.257 ya han sido vacunadas y 5.283 han solicitado cita para los próximos días. La campaña de vacunación va bien. A este ritmo de llegada de dosis tendremos a toda la población diana vacunada con al menos una dosis en poco más de 3-4 semanas. No obstante, seguimos en un contexto de incertidumbre. A pesar de que la vacunación pueda suponer un efecto barrera, el final del periodo vacacional suponga una menor interacción social o movilidad, el inicio del curso académico, vista la experiencia del año anterior, puede ofrecer un marco de mayor regulación y prevención, sabemos que el virus sigue siendo impredecible. Su capacidad de mutación es un riesgo cierto y la falsa seguridad,
o la consideración prematura de que esta crisis ya está superada son factores que nos debilitan. Beraz, pandemia kudeatzeko neurriei buruzko legean eta Bizi Berri 4 planean aurreikusitako adierazleen analizia egin eta gero, hurrengo neurriak martxan jartzea adostu dugu. Jarduera guztietan baimendutako gehieneko edukiera 60%koa izango da lokal eta instalazio guztientzat, muga espezifiko bat aplikatzen den kasuetan izan ezik. Oro har, ezartzen da edozein motatako gizarte, kultura edo kirol ekitalditarako esparruetan gehienez ere 600 pertsona bildu ahal izango direla barnealdeetan eta 800 pertsona kanpoan. 1.600 eta 5.000 pertsona arteko edukiera duten esparruetan, barnekaldeetan 800 pertsonako maksimoa izango da eta kanpoan 1.200 pertsonakoa. 5.000 pertsonatik gorako edukiera duten esparruetan, gehieneko edukiera ezin izango da 30% baino handiagoa izan, beti ere prebentzio neurri orokorrak beteaz. Ostalaritza eta jatetxe establezimenduetan, edukieraren 50% ezartzen da barrukoetan. Zerbitzua barnealdeetan zein terrazetan. Gehienez 8 lagunekoa izan daiteke mahai bakoitzeko eta mahai talde bakoitzeko, bizikideen kasuan izan ezik. Barran edo zutik kontsumitzeko debekuari eusten zaio, barruan zein kanpoan. Arau horiek berak aplikatuko zaizkie joko lokalei eta txokoi edo elkarte gastronomikoei. Indarrean jarraituko du merkataritza, gizarte eta kultura jarduera guztiak goizeko ordu batetan ixteko muga ordutegiak. Bata 3. eta 4. taldeetan sailkatutako gazte lokalen eta gaueko aisialdiko establezimenduen itxierak ere. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren abuztuaren 3ko autoaren arabera, zuzendu egiten da hondartzetako eta igerilekuetako joan etorrietan eta ibilaldietan maskarak erabiltzeari buruzko atala. Hau da, nahitaezkoa izango da maskara erabiltzea pertsonen arteko gutxieneko distantzia etengabe mantentzea ezinezkoa denean. El decreto, que entrará en vigor el miércoles a las 0 horas, incorpora las siguientes modificaciones. Queda fijado el aforo máximo permitido en las diversas actividades en el 60% para todos los locales e instalaciones, salvo en las que se aplique una limitación específica. Se establece con carácter general que el máximo de personas susceptible de reunión en recintos para cualquier tipo de evento social, cultural o deportivo no superará las 600 personas en interiores y las 800 personas en exteriores. Con carácter específico, en recintos con capacidad de entre 1.600 y 5.000 personas, el máximo en interiores será de 800 personas y de 1.200 en exteriores. En recintos con capacidad superior a 5.000 personas, el aforo máximo no podrá superar el 30%, cumpliendo siempre las medidas preventivas generales. En los establecimientos de hostelería y restauración se establece el 50% de aforo en los interiores. La organización del servicio, tanto en interiores como en terrazas, podrá ser de hasta 8 personas por mesa o grupo de mesas, salvo en el caso de los y las convivientes. Se mantiene la prohibición de consumo en barra o de pie, tanto en el interior como en el exterior. Estas mismas reglas son de aplicación para los locales de juego y los chocos o sociedades gastronómicas. Se mantiene en vigor el horario límite de cierre para todas las actividades comerciales, sociales y culturales a la 1 de la mañana, así como el cierre de lonjas juveniles y de los establecimientos de ocio nocturno clasificados en los grupos 3 y 4. De acuerdo con el auto del 3 de agosto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, se corrige el apartado relativo al uso de mascarillas en los desplazamientos y paseos en playas y piscinas, para precisar que será obligatorio cuando no resulte posible mantener de modo constante una distancia mínima de 1,5 metros entre personas.
Termino. Estamos en unas semanas decisivas para doblegar esta quinta ola y evitar una sexta. Es fundamental insistir en la importancia de mantener la tensión social en materia de prevención. Mascarilla, distancia, evitar aglomeraciones, ventilación de espacios interiores y vacunación. Cuanto antes se vacune el mayor número posible de personas, mayor será la protección individual y colectiva y más nos estaremos acercando a la recuperación de una vida cotidiana más solidaria y con menos restricciones. Aste erabakigarriak izango dira datozenak. Mantendu ditzagun prebentzio neurriak. Orain, hezkuntza sailburu Jokin Bildarratzeri emango diot hitza eta bukatzean egon daitezken zalantzak argitzen jarraituko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko eta egun on guztioi. Eskerrik asko Sagardui sailburua. Gaur goizean aukera izan dut baita ere Labiren bileraren baitan datorren astean hasiko deun ikasturtean eta aplikatuko deun protokoloa esplikatu ahal izateko. Baina aldez aurretik gustatuko litzaidake baita ere momentu batez begirada bat egingo bagenu aurreko urteari. Aurreko irailean zegoen tensioa, aurreko irailean zegoen urduritasuna, ezjakintasuna, kezka. Eta hori gestionatu behar izan dugu, eta nik uste eta ikasturten bukeran aipatu gendun bezala, nota honez. Gogoratu nahiko nuke, 2020an, uztailean bidalizala lehen protokoloa 2021 ikasturterako. Ondorenean, abuztuan, 2020ko abuztuan, bidalizala berriro protokoloa eguneratua egungo egoerari. Baina zerbait importantea izan balimada orduzkeroztik, izan da hezkuntza saila eta ikastetxen artean egon den komunikazioa, egon den harremana. Azkenean, beraiek atera dute pandemia aurrera, eta hori izan da guztion artean talde bezala egin degun lanari esker. Ez hori bakarrik, baita ere gogoan jarri nahiko nuke aurreko ikasturtean Eusko Jaurlaritzak eta erakunde guztiak pandemia hau gestionatzeko mahai gainean jarri ziren baliabideak. Gizarteak gure eskutan jartzen ditun baliabideak. Baina aldi berean nik uste ikastetxeek erantzun ziotela gizarteari lasaitasuna, estabilidadea, konziliazioa, ekonomiarentzat ere garrantzi handiko erantzun bat emanez ahalbideratzen zutelako bireien seme-alabak, gure seme-alabak, gure ikasleak ikastetxeetan egotea. Zuzendari guztiekin, ikastetxetako zuzendari guztiekin bilera ugari ditugu eta gaur egun ditugun protokoloak beraiei ere erantzunez dauden protokoloak dira. Eta gogoratu nahiko nuke, 2021ko ekainaren erdialdean ja bidali geniela protokoloa datorren ikasturteari begira. Eta ez hori bakarrik. Eta ingendun, aspaldiko partez, bilera bat zuzendari edo ikastetxetako guztiekin, zuzendari guztiekin, ikastetxetako zuzendari guztiekin bilera bat. Bai publiko zein itunpeko ikastetxe guztiekin, bi helburukin, bat, esplikatzeko protokoloa eta beraiek eukizizaketen zalantzak argitu alizateko, eta bi, eta hau ekainean izan zen, baita ere adirazteko 21, 22 ikasturtean izango zituztela baita ere 20, 21 ikasturtean edo horreko ikasturtean izan zituzten baliabide berdinak. Alegia, ia 200.000 euroko baliabideak izango dituzte baita ere 21, 22 ikasturterako. Idea bat egin dezazuen
zein esfortzua den edo zer esfortzua suposatzen duen, gure legebiltzarrak bere funtzionamendu arruntean dauka 30 milioiko aurrekontu bat. Guk COVID-ari aurre egiteko aplikatuko dugu 6 aldiz bere legebiltzarraren aurrekontu arrunta. Horrek esan nahi duen guztiarekin. Eta baita ere badago beste elementu bat oso importantea ikastetxeei baita ere araziko genikena. Eta da zuhurtzia. Sailburuak aipatu duen bezala, pixkanaka badirudi bagoazela. Baina esate gendun maiatzean eta ekainean orduan ere egoera hobegoa zanen eta inork esperetzunean uztailean hainbeste komplikatuko zanik, momentu honetan baita ere zuhurtasunez jokatu behar daukau eta pandemia honi aurre egingo diogu baldin eta zuhurtziz jokatzen baldin badugu. Tal como comentaba en euskera, hacía una retrospectiva hacia a la situación a la que nos encontrábamos el año pasado, porque muchas veces nos olvidamos pronto, pero cuando comenzamos el curso escolar pasado comenzamos una situación de mucho nervio, de mucho estrés, de mucha preocupación. Y si verdaderamente fuimos capaces de enfocar el curso pasado, fue gracias a la labor realizada por los centros de educación y, sobre todo, a la gran comunicación que entiendo, y ese ha sido uno de nuestros objetivos, a la gran comunicación que ha habido entre el departamento, las instituciones, con los propios centros escolares. Ya en el año 2020-21 establecimos una serie de recursos que resultaron ser muy importantes. Y tal como he dicho, además, todo aderezado de una relación importante y he recordado también cómo a mediados de junio del año 2021 ya enviamos el protocolo que iba a establecer o que establecíamos el protocolo para el curso 21-22 y también realizamos una serie de reuniones con todos y cada uno de los directores tanto de la escuela pública como de la escuela concertada, para explicar dos cuestiones. Una, cualquier duda que tuvieran, cualquier pregunta ante el protocolo que ya se les había enviado para este curso. Y dos, para comunicarles que iban a contar con los mismos recursos que habían contado en el año 2021, que suponen unos 200, prácticamente unos 200 millones de euros. Y es mucho dinero. Y también establecimos esta cantidad de dinero entendiendo que tenemos que jugar con un elemento que es muy importante, que es el de la prudencia. Prudencia. Sin confianzas, con una tensión gestionada y moderada, pero con mucha prudencia y mucha atención, porque, tal como ha dicho antes la consejera, la pandemia nos ha jugado ya muchas pasadas. Ya hemos vivido una quinta ola y verdaderamente tenemos que estar muy atentos ante lo que nos pueda venir. Gaur goizean, ja bidali dugu berriro protokoloa ikastetxe guztietara. Oso protokolo berdintxoa da, ekainean bidali gendun, gero esplikatuko dizuet, baina egon daitezken aldaketak, baina oso dokumentua antzekoa. Eta dauka oinarri bat, eta denontzako oso ezaguna dana, eta da aurrez aurreko hezkuntza, la presencialidad. Para nosotros es clave la presencialidad, porque la existencia de presencialidad, de una enseñanza, de una educación presencial, es importantísima para la estabilidad que aportamos a la sociedad. Eta noski, protokoloa izan da beti osasun sailarekin koordinatuta eta bereien irizpidean eta babespean. Horregatik, daramagu astero, urte osoan zehar eta baita ere abuztuko hilabete honetan, bilerak eta protokoloen egokitzapenak. Gaur, aipatueten protokoloa, funtsean aurreko ikasturteko bukaerako neurriak jasotzen ditu. Baina oinarrizko elementuak dira hauek. Bat, segurtasun distantziak, metro terdi. Bi, garbitasuna eta higiene neurriak.
eskuak arbitu. 3. Aireztapen egokia. 4. Maskarak edo musukoak. 5. Kontaktuak mugatzea. Eta 6. Noski. Txertaketa. Eta bai, aprobetxatu nahi dudala momentu hauek jendea animatzeko, gure gazteak animatzeko txertatu daitezen. Sailburuk aipatu duen bezala, 12 urtetik gorako ikasleen txertaketa prozesua oso garrantzitsua da. Gaurko egunean, sailburu, bestela zuzenduko jazu, baina dauzkaun datuak izango litzateke lehenengo txertuarekin 72,5ko 12 urtetik 14 urte bitarteko tarte horretan 72,5 ja txertatuak dira lehenengo txertuarekin, eta asmoa edo helburua izango litzateke ikasturtea hasten deneako 70% aiatzea, horrek esan nahi duen guztiarekin, edo emango digun baita ere konfiantzarengatik. Horrekin bakarrik ez da dana konpontzen, baina bai laguntzen duela. Hay una cuestión hay una serie de cuestiones que son muy importantes dentro de lo que es el protocolo y en este sentido no modifica nada al protocolo del curso pasado, que son distancias, o sea, distancias, seguridad, el 1,5 metros, lo que son las medidas de higiene y sobre todo pues limpieza de manos, etcétera. Todo lo que suponga de ventilación, aireación cruzada, la utilización, el uso de las máscaras, lo que es la limitación de los contactos y, como no, la vacunación, con la importancia que tiene la vacunación a todos los jóvenes a partir de 12 años. La situación actual, la situación de hoy, es que en la primera dosis al menos ya se han vacunado de 12 a 14 años el 62,5% y el objetivo que tenemos sería el poder llegar al 70% al inicio del curso escolar. Gero, badira baita ere beste aipamen merezi duten beste aipamen batzuk protokolen inguruan, naiz aipatu edo esan dizueten bezala, ez da aldaketa hondirik egonez ekainetik ona, oso gutxi. Ekaineko dokumentuan dagoeneko jaso genuen lehen hezkuntzan burbuilak osatzea ikasgeletan, haur hezkuntzan egiten den bezala, baina maskara erabiliz, hori da aldea. Gainera, gela barruan, 4 edo 5 ikasleko azpitalde egonkorrak osatu ahal izango dira, eta neurri honi bere horretan eusten zaio protokolo eguneratuan. Baita ere, aipatzeko DBH lehenengo eta bigarren mailetan ere 3 edo 4 ikasleko lantalde egonkorrak osatu ahal izango dira, ekaineko dokumentuan jasoa gelditu zen eran. Taldekatze horien arteko distantzia 1,5 metro gorakoa izan beharko da, eta egonkorrak izango dira gutxienik 10 egunetik gorako oporraldiak igarao bitartean. Bestalde, protokoloa berrikusterakoan eskolaz kanpoko jarduerei dagokien atala osatu eta garatu eginda, jarduera horiek burutu ahal izateko oinarrizko segurtasun neurri batzuk zehaztu dira. Ikastetxeen edo eskolaz kanpoko jarduerak antolatzen dituzten elkarteen eskariz egin dugu hau, jarduera hauek berme osoz garatzen hasi ahal izan daitezen ikasturte berrian. Eta bukatzeko, bada beste berritasun bat, eta dakizue aurreko ikasturtean pandemiaren eraginez, barnetegiak ez genitula antolatu, aurten ja antolatu ingo ditugula. Eta orduan azpimarratu nahiko nuke ikasturte berrirako protokoloak barnetegietarako propioa sortutako eranskin bat daukala. Dakizuenez, pandemia hastearekin batera bertan bera utzi behar izan ziren, eta jarduera hau berriro abian jartzea lehentasuna izan da guretzat, euskara ikasteko prozesuari bultzada eraginkorra emateko gune garrantzitsuak direla uste baitugu. Berariazko protokoloa edo eranskinarekin ikasturte berrian barnetegiak berriro martxan jarriko ditugu. Ikusten duzuen bezala, aldaketa handirik ez dago. No hay mucha modificación, porque en el documento remitido a los centros en junio ya se recogía la formación de burbujas o grupos de conveniencia estable en educación primaria, siempre con el uso de mascarilla, a diferencia de lo que podía ser la infantil, y además dentro de cada aula se podrán formar subgrupos estables de 4
o 5 alumnos y alumnas. También en primero y segundo de la ESO se podrán realizar dentro del aula subgrupos estables de trabajo, agrupamientos estables de 3 o 4 alumnos y alumnas, y la distancia entre estos agrupamientos deberá ser superior a 1,5 metros y permanecerán estables como mínimo hasta los periodos vacacionales de más de 10 días. Por otra parte, con la revisión del protocolo se ha completado y desarrollado el apartado correspondiente a las actividades extraescolares, se ha procedido a detallar, concretar una serie de medidas generales para poder desarrollar estas actividades. Era una petición que venían haciendo los centros y las entidades organizadoras de las extraescolares para que estas actividades puedan comenzar a desarrollarse con garantías en el nuevo curso. Entendemos que estas medidas generales incluidas en el nuevo documento serán de ayuda para que las entidades organizadoras de extraescolares puedan desarrollar su propio protocolo. Pero también hay una importante novedad que me gustaría destacar. El protocolo para el nuevo curso viene con un anexo específico para el desarrollo de los barneteguis. Como sabéis, con el inicio de la pandemia hubo que paralizar la actividad de los centros de afianzamiento idiomático o barneteguis que organizamos desde el Departamento de Educación. Para nosotros ha sido una prioridad volver a poner en marcha esta actividad, pues son entornos, espacios fundamentales para dar un impulso al proceso de aprendizaje del euskera del alumnado de una manera más eficaz. Con un protocolo específico, los barneteguis se activarán de nuevo durante este curso. Eta negartik ez nuke gehiago aipatuko, gure konfiantza osoa ikastetxeetan, bereik bai dira egunerokotasunean egoera hau gestionatzen dutenak, zentzu horretan aldamenean izango gaituzte, eta ikasturtea hasi aurretik, baitere jarriko gara harremanetan, zuzendariekin bereiek eukiditzazketen zalantzak argitu ahal izateko. Bereik direlako gurekin batera benetan aurreko ikasturtea aurrera atera zutenak eta aurrengo ikasturtea aurrera aterako dutenak. Dauzkau hezkuntza komunitate oso motibatuak, ikasleak, gurasoak, langileak, irakasleak eta bar, eta zentzu horretan gure konfiantza osoa beraiengan. Eskerrik asko. Orain zuen esanetara ezer argitzerik behar izatekotan edo galderen bat egin nahi izatekotan. Yo quería preguntar al consejero de Educación si puede dar el desglose de ese presupuesto de 200 millones, qué acciones va dirigido y también si se reparte, como creo que ocurrió el año pasado, de manera equitativa entre la red pública y la red concertada. Sí, tal como apuntas, principalmente, o el capítulo más importante es el del capítulo 1, está relacionado con todo lo que tiene que ver con el personal y, como muy bien dices también, los criterios que se han utilizado son los mismos tanto para la pública como para la concertada. Y son dos. Uno es el número de alumnos y dos, la complejidad educativa y la vulnerabilidad del propio centro. En base a eso, lo que se ha hecho, y además hay una diferencia con respecto al curso pasado, porque el curso pasado recuerdo que fue hacia mediados de octubre o cuando pusimos en marcha estas medidas y este año empezarán ya con el nuevo curso escolar y las contrataciones además se harán hasta el 31 de agosto. Esas son las medidas principales. Después sí que tenemos pues lo que son limpieza, todo el tema de las mascarillas y mucho también dependerá de la propia evolución de la pandemia, que nos hará falta más o menos. En algún caso pues también pues ha habido un incremento en las partidas ayudas a los ayuntamientos, pero sobre todo es el capítulo 1, que es el que verdaderamente nos interesa para poder trabajar en estas situaciones tan complejas y complicadas y dar apoyo a los centros escolares en cuestiones de personal. Sailburu berdinari kasu honetan jarraituz agerraldi honekin, zalantza geratu zait alde batetik nola geratu da burbuila taldeen kontu hori lehen hezkuntzan diot, haur txikiekin. Posible izango da ikastu kurtsora zabaltzea burbuila taldea edo gela barruko burbuila talde horri eusten zaio, eta bestetik aprobetxatuz bio zaudetena, erabat baztertu da txertoa eskoletan jartzeko aukera? Eramazu sailburu erantzungo diot lehenengoari, eta gero ja erantzuten ez du bigarrengoa.
Lehenengoari dagokionez, burbuila taldea lehen hezkuntzan geldituko da aurre hezkuntzan bezalaxe. Alde bakarra, izan daitezke bi, bat, aurre hezkuntzan ez dutela musukorik erabiliko, eta lehen hezkuntzan bai erabili beharko dutela, eta burbuila taldea izango da gela, ez maila, baizik eta gela. Ikusiko dugu aurrerago gauzak doazen eran, ea hori nolabait mugitu daiteke, baina printzipioz izango da gela. Eta baita ere, aholkatzen da, edo baita ere jartzen da beste nolabaiteko puntu bat, non mantendu eta aholkatzen dan 4-5 taldeko ikasleek egitea. Zertarako, jarraipena, pandemiaren jarraipena estuago egin alizateko, eta irizpide bera erabili da DBH-en 1 eta 2. Baina zure galderari erantzunez, da lehen hezkuntzan 1-6, irizpide, aurre hezkuntzan erabiltzen den irizpide bera, aldea musukoa. Eta, bigarren galdera. Era bat aztertuta ote dagoen txertaketa prozesu hori ikastetxeetan bertan eramatea. Orain arte egin izan dugun bezala, eta zue badakizue, txertaketa zelan joan eta zenbat txerto ditugun, horren arabera egokitzen joan izan gara nun eman txertoak emanez. Momentu hauetan leku desente daukagu, oraindik txortu desente dauzkagu oraindik eta bizilekuetatik gertu. Beraz, momentuz, ni pentsatzen dut, une honetan egin behar duguna da, pentsatu dauzkagun aukerak lehenbailen bete izatea. Eta hori da, itxordua ikasturtea hasi aurretik ere hartu izatea nahi izatekotan. Betidanik zerburuak eta komentatu izan dugu, gure esku zegoen guztia egingo genuela, kurtso hasi aurretik ahalik eta populaziorik handiena edo zabalena txertatua izateko. Oraindik momentu horretan gaude, beraz horri heldu diezaiogu. Barkatu, jarraitzeko, lehen aipatu duzu, ondo doala kanpaina hori, ez, gaztetxoen artean. Bai. Ez dakit zematek hartu duten jada txertoa, eta aipatu duzu ere, 2 edo 3 aste barru diana populazio horretara iristeko moduan egongo dela. Bai, bi gauza desberdin aipatu ditut. Batetik esan dut, eskoleraratu behar diren hoien artean erantzuna oso ona izaten ari dela, eta 12-15 bitarteko populazioan dagoeneko 62tik gora jaso duela lehendabiziko txertoa. Eta 16-19 bitartekoen artean kopuru hori 60tik gora egiten du. Horrela jarraitu alizatekotan, hemetik eta kurtso hasierara gure asmoa bada kopuru horiek gehitzea eta osotasunean ere 60tik gora igon alizatean. Ikuste dut erantzun oso ona dela kontuan hartzen baldin badugu uztaileko lehenengo asteetan ireki genuela txertaketa populazio honetarako. Behin eta baimendu egin zanean txertua jaso ahal izatea baita ere 12-16 bitarteko pertsonek. Hori batetik, baina beti esaten dugu, txertuak etorri ahala opatzen ditugu hitzorduak eta txerto gehiago etorriko balira, posarren gehitu egingo genituzke hitzorduak. Baina dena dela aprobetxatzen dut, Bildarratz sailburuak esan bezala, berriro ere dei hori indartzeko oso erantzun ona izan da, denbora gutxia lortu dugu ia 60 txertatua izatea egin dezagun. Azken esfortzu bat, hemetik eta kurtso hasiera arte hori gehitu egin daiten. Eta gero bestetik esan nahiko nuke ez bakarrik talde honetan baizik eta orain artea COVID-19 sufritu duten edo pairatu duten 65 urtetik beherakoa ere dei bat egin geniela, behin hilabete 2 pasa ondoren txertatuak izan zitezela eta hoien artean ere erantzuna bikaina izaten ari da eta dagoeneko ia hoien 50% ere badaukagu txertatua edo hitzordu hartuta urrengo egunetan txertatuak izan daitezen. Nik uste dut berri onak direala eta horrela jarraitu behar dugula.
siento volverlo a preguntar, pero no me termina de quedar claro lo del tema de las burbujas en primaria infantil. ¿Se va a adaptar primaria al modelo que tenía infantil o...? En fin, no sé si nos lo puede explicar para entenderlo bien. Y quería preguntarle otra cuestión que tiene que ver con la competición del deporte escolar. Es un asunto que está pendiente de decidir. ¿Se va a recuperar? ¿No se va a recuperar? ¿Cuál es la idea? Tenga usted en cuenta que estamos a comienzo. Yo también soy maestro y a comienzo de curso escolar nos cuesta un poco, o sea que seguro que me cuesta expresarme un poco. No, lo que venía a decir es que los criterios utilizados en primaria van a ser los mismos que en infantil. Es decir, el aula va a ser el grupo burbuja. La única diferencia va a ser que en infantil no utilizan, como usted sabe, no utilizan lo que es la mascarilla, y en primaria van a utilizar la mascarilla. Esa es la única diferencia. Si bien es cierto que también en el protocolo se establece y bueno, se dibuja para los centros que también se les, al igual que en primaria y en primero y segundo de la ESO, que pueden organizar los grupos cada 4 o 5, o sea, subgrupos de 4 o 5 para que también sea más fácil después el poder rastrear. Pero a la pregunta que usted me hace, el criterio que utilizamos en primaria va a ser el grupo burbuja, al igual que el curso pasado se utilizó en primaria. ¿De acuerdo con esa pregunta? Con la segunda, bueno, la segunda pregunta es un elemento ya del LABI, ya en el decreto, si mal no recuerdo, del 19 de junio ya se aprobó con el deporte escolar, ya está en marcha, tanto lo que es los entrenamientos como las competiciones. Y así esperamos que empiece a funcionar en septiembre, sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de problema, con lo cual vamos a ver cómo evoluciona el mes de septiembre, pero al inicio del curso empezarán sin ningún tipo de limitación, ni en entrenamientos ni en competición. Como dijimos a la finalización del curso, en todo momento ha sido nuestro objetivo el poder normalizar la actividad del deporte escolar, entendiendo que forma parte del desarrollo personal de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, pero era necesario tratar de garantizar que lo hiciéramos en las mejores condiciones posibles. Y eso es la situación que es distinta respecto a la que teníamos en junio, que es mejorable, como decimos, pero que estamos seguros que con el esfuerzo de todos y todas vamos a poder mantener. También me habéis escuchado más de alguna vez que el tema de la emocionalidad es un aspecto verdaderamente importante. Y todo lo que son actividades extraescolares, deporte escolar, este tipo de actividades pues son muy importantes para que verdaderamente también podamos avanzar en esa preocupación que tenemos también de cara a este curso con respecto a lo que es la emocionalidad, la situación emocional de alumnos, alumnas y de todo el personal docente. Quería preguntarle de nuevo al consejero de Educación por el presupuesto. No sé si podría concretar un poco más las cifras, el desglose concreto del destino de ese presupuesto y en el caso de las contrataciones, ¿qué volumen van a tener esas contrataciones? Si quiere, después le podemos mandar todo como mucho más pautado, de dónde salen. Le puedo decir, y estoy hablando de memoria, que aplicando lo que son las cifras, podría ser un porcentaje de toda la cantidad, el 63% se aplicaría a los centros de la red pública, el 37% a lo que es la concertada, y a partir de ahí cada uno tiene una vía muy diferente. Prefiero mandarle una nota ya con las cifras más concretas antes de que le dé una información que igual no le resulta correcta y genera cualquier tipo de confusión, pues porque son cuestiones que ya están planteadas, elaboradas y cerradas. He de decirles que el último Consejo de Gobierno, celebrado el 27 de julio de este mismo año, es cuando se aprobó ya la aplicación la aprobación de estos presupuestos de cara a la concertada, porque de cara a la pública no necesitaba. ¿Se han planteado suprimir las cuarentenas a los alumnos que estén vacunados o que hayan superado la enfermedad?
La aplicación del protocolo de rastreo y de establecimiento de las medidas preventivas es para toda la población la misma y, como ustedes bien saben, aquellas personas que han sido vacunadas con pauta completa y que además han transcurrido unos días desde esa vacunación no tienen establecido la cuarentena en caso de ser contacto estrecho. Querría preguntarle a la consejera si en estos últimos días de agosto, coincidiendo con el fin de vacaciones, la vuelta de muchos vascos de sus vacaciones, si han percibido un incremento en el número de solicitudes de vacunación y, por otro lado, si los macrobotellones que se están produciendo durante todo el verano temen que puedan dar un vuelco a esos buenos datos de evolución de la pandemia. Por un lado, en relación con la solicitud de citas para la vacunación, ha habido un incremento. Como le digo, también coincide este final de verano con esos mensajes masivos que se han enviado a aquellas personas que bien han superado la COVID-19 hace 2 meses o bien aquel otro grupo de población que era la población entre 12 a 24 años, que es la más susceptible de iniciar el curso académico, para que cogieran una cita de vacunación. Hay un ligero incremento, es así, especialmente ya se había observado que las citas más requeridas eran a partir de esta semana, pero todavía, y no me cansaré de decirlo, hay margen de mejora, hay citas disponibles, hay población diana por vacunar y por eso reiteramos nuevamente el llamamiento a que toda aquella persona que no tenga solicitada su cita de vacunación lo haga lo antes posible. Y con todo ello intentaremos garantizar un mejor inicio del curso escolar, que ya el año pasado, como ha comentado el Sailburu Bildarratz, afortunadamente con los protocolos establecidos y con la colaboración tanto del profesorado como del alumnado y la coordinación entre los 2 departamentos, fue, yo creo, que un curso exitoso. En cualquier caso, seguimos teniendo citas disponibles y la mejor noticia que me gustaría poder decirles es que no queda ninguna disponible en breve. Y luego, por otro lado, me ha dicho respecto a los macrobotellones que se están dando, pues desafortunadamente es así. Hay determinados grupos de personas que no muestran un cumplimiento de las medidas preventivas que tenemos establecidas y ello denota pues una falta de solidaridad, entiendo yo, en tanto en cuanto que el no cumplimiento de esas medidas pueden provocar su contagio de la COVID-19, pero también la expansión del virus a las personas circundantes con ellas. En cualquier caso, creo que son grupos de personas que siguen siendo, afortunadamente, minoritarios en nuestra sociedad y que la mayoría entendemos que aún estamos en una situación de pandemia y que este virus, además, nos sorprende siempre en el mínimo de resquicio que se le deja. De ahí nuestra llamada al seguimiento del cumplimiento de las medidas de prevención y entre ellas está la no aglomeraciones. El no juntarnos más allá de lo establecido, el tratar de mantener esas burbujas de contactos y de relaciones para que en las próximas semanas podamos completar esta evolución descendente de la pandemia. Creo que, además, es algo que afecta no solamente a un grupo de personas o a un grupo de edad en nuestra sociedad, sino que todos y todas seguramente podamos mejorar nuestras medidas preventivas y la limitación de nuestras interacciones sociales. Sí, teniendo en cuenta los últimos datos que han salido, ha habido AMPAs que han solicitado, la pregunta puede ir para cualquiera de los 2, que han solicitado que se realicen estudios sobre salud mental en la población escolar. ¿Creen que sería oportuno o están pensando en hacer algún tipo de estudio con esta cuestión? En relación con el tema emocional y que a veces es
es etiquetado también de trastorno de salud mental, pero que puede tener unas implicaciones mucho más cercanas a la socialización que a la enfermedad. Nosotros desde el primer momento, y en Osakidetza lo saben ustedes, ha habido un servicio de atención a todas aquellas personas que pudieran requerir de una atención especial, porque la forma de convivir con la enfermedad les podía generar distintos grados de estrés o de ansiedad, o incluso en algunos momentos de desarrollo de enfermedad, aunque menos. Ello ha sido también así mantenido en esos equipos de coordinación que tenemos entre el Departamento de Educación y el Departamento de Salud, en el que se hace un seguimiento con el conocimiento de quienes mejor saben cómo están sus alumnos y sus alumnas, que es el profesorado de esos centros. Ese seguimiento continuado y coordinado de los dos departamentos creo que está permitiendo poder detectar aquellos casos que puedan requerir una intervención más directa desde el ámbito de la salud o desde el ámbito del acompañamiento en la población escolar. No cabe duda que, al igual que a todo el resto de la sociedad, este año y medio largo que llevamos de pandemia, de restricciones, de tener que vivir de forma diferente a la que estábamos acostumbradas, tiene su reflejo, pero en ningún caso es algo que haya estado desatendido en Euskadi. Yo creo que en lo que es la labor habitual de cualquier docente, este aspecto, tanto ahora como antes, ocupa un lugar preeminente. Pero nos han trasladado durante el curso pasado, tanto las direcciones como los docentes, lo que estamos viviendo, no solo con los alumnados, con el alumnado, sino tal como he comentado antes, con el propio personal docente. Y en ese sentido, este año para nosotros también es un aspecto que vamos a cuidar de manera muy importante, y en ese sentido también estamos estableciendo unos programas de formación tanto para el personal docente, también para las familias, como para todos los orientadores, perritzegunes, etcétera, para cuidar de manera importante o mejor y más, si cabe, este aspecto que es para nosotros muy importante, y siempre, tal como ha comentado la Sailburu, siempre de la mano de los que saben, siempre de la mano de los especialistas, ¿no?, que es el Departamento de Salud. Bai. Lehen aipatu dituzu eskolaz kanpoko ekintza horiek. Pixkat berritasunei begira, ez? Zeri begira? Berritasunei begira. Aurreko ikasturtean egon etzen adei buruz. Eskola kirola orduan, ja gurasoi eta esateko moduan, irailetik aurrera edo urritik aurrera normal egingo dela ikastetxeetan, gainerako ekintzak nola izango dira, eta barnetegiak aipatu dituzu, hor bakarri dira barnetegiak euskara ikasteko, edo gehiago ere badaude, edo nola izaten daude? Bai, eskola kirolaren inguruan, ja ekainean labik, ja ontzat eta onartu zuen, eta ja publikatu zen dekretoa, ja albideratzen zuen, bai entrenamenduak zein lehiaketak posible egitea. Horrek esan nahi du, ikasturte honetatik aurrera, ja normal kakotxen artean aritzeko aukera izango dela. Hor, ikusi beharko da, baita ere, pandemiaren evoluzioa edo nola doan, baina printzipioz eta momentu honetan dauzkagun datuak ikusita, normal, hasteko moduan izango dira. Aparteko orduak direla eta ja ikastetxetara bidali dan protokoloaren inguruan, horiek protokolo hori izango lirateke bai gurasok zein egon daitezken hainbat talde eskatu dizkiguten neurriak, eta dira ikastetxetan erabiltzen diren neurriak, distantziak, taldeak, eta hoien antolaketa. Eta barnetegietan baita ere izango da, bere protokolo propioa izango du, eta orduan gure lana izango da barnetegi hoietara doazen enean, ikasleak doazen enean, guk garbi ikustea ez dagoela arazorik, eta barnetegien bertan dauden aste horretan,
osatzea burbuila taldeak, segun eta zenbat talde dauden barnetegi horretan, eta burbuila talde horiek zaindu, han arazok egonez daitezen etxera eta beraien ikastetxetara bueltatzen direneako. Horren momentuz gu dauzkagun barnetegiak direla euskerazko barnetegiak. La consejera de Salud, si se puede dar por superado el pico de la quinta ola en cuanto a las UCIs, con el máximo que se marcó el lunes pasado, y si tienen la cifra de las citas libres que se encuentran ahora para la vacunación. En relación con la ocupación de las UCIs, están ustedes observando que es una ocupación fluctuante en las últimas 2 semanas. Tenemos ascensos que vienen acompañados de descensos, nuevamente unos ascensos un poco menos acuciantes o menos pronunciados. Esperamos estar en el ámbito de los máximos. Yo no hablaría de haber superado un pico. Saben ustedes bien que no me gusta hacer ningún tipo de lucubración al respecto. Seguimos teniendo unos datos de hospitalización importantes y saben ustedes que eso tiene una evolución y tiene un reflejo en la ocupación de las UCIs. Seguimos todavía manteniendo un número alto de positivos diarios. Seguimos teniendo todavía una tasa de incidencia acumulada lejos de los objetivos de estar por debajo de los 60. Luego, yo preferiría que aún vayamos día a día viendo cuál va a ser esa evolución, que espero, de verdad lo digo, que vaya a ser favorable, pero que no nos debe de llevar a pensar que está superada. Seguimos teniendo tensión en la ocupación hospitalaria, en la atención a las consultas en primaria y a la atención en las UCIs. Tenemos muchísima capacidad de reacción, eso ya lo ha demostrado Osakidetza, pero tengan en cuenta que todo esto incide en toda la actividad ordinaria y todavía son cifras elevadas. Luego yo mantendría por ahora la prudencia en hacer esas valoraciones. Esperemos que a lo largo de la semana y la próxima semana podamos compartir datos muy favorables al respecto. Y la segunda pregunta que me ha hecho era... ¿Tienen la cifra de las citas libres que quedan para...? En relación, ya saben que las citas libres las vamos actualizando en función del número de vacunas que vamos recibiendo y en estos momentos tenemos alrededor de 74.000 citas disponibles para todos aquellos y aquellas que aún no han cogido la suya. Yo quería preguntarle a la consejera de Salud si tienen datos de la evolución de las diferentes variantes en los últimos días, en las últimas semanas. Los datos de la evolución de las variantes en estos últimos días no distan mucho de los que hemos tenido hasta ahora. Ya saben ustedes que ahora el 90% del virus circulante corresponde a la variante Delta. No hay nuevas variantes que hayan aparecido con una prevalencia o con una significación en nuestro entorno y el resto se mantienen en los mismos porcentajes que ha estado hasta ahora, lo cual no quita que nuestra red de diagnóstico no siga alerta y sigue realizando las secuenciaciones correspondientes para tratar de detectar cualquier modificación que hubiera al respecto. ¿Hay fijado alguna fecha para la próxima revisión de las restricciones o va a ser cada 2 semanas? Ustedes saben bien que hacemos el seguimiento diario de la pandemia y que semanalmente además se hace una valoración más global por parte de la Comisión Científico-Técnica del AVI. Vamos a seguir haciéndolo así y en cualquier momento, si la situación lo requiriera en un sentido o en otro, pues no tengo ninguna duda de que el Lehendakari convocaría al Consejo Asesor. Pero por el momento esperemos a la evolución de los próximos días y próximas semanas. Besterik ez badaukazue, berriro ere eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko.